La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con la doctora Elvia Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy la doctora Elvia Jiménez y les doy la bienvenida a su Zona Saludable. Esta mañana vamos a tocar un tema totalmente importante por su trascendencia en la obesidad y en el sobrepeso de los niños. Efectos del azúcar, precisamente en los pequeños que ya regresaron a la escuela. Este tema lo vamos a tratar con el pediatra, el doctor Jorge Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos al auditorio. No, y muchas gracias por hablarnos de los efectos del azúcar en los niños, porque hoy en día si algo consumen nuestros pequeños, es azúcar en diferentes formas. Obviamente no es como el terrón de azúcar que a lo mejor hace muchos años se usaba comer. No, ahora es azúcar en jugos, en refrescos, etcétera, etcétera. Principalmente en refrescos. En y refrescos. Ya en todo lo demás lo podemos encontrar. A veces hasta la simple salsa de tomate que utilizamos para la comida, esa ya trae azúcar añadida. Y por más que la mamá haga la comida muy sana y le ponemos que el aderezo, que la catsup, en este caso ya estamos agregándole azúcar, aunque uno no lo quiera. Claro, por eso no es un azúcar que se toma, que se consume, pero que no se da uno cuenta, en realidad, ni las mamás. Y bueno, hablando del azúcar, hablando de los refrescos, no deberíamos de decir, ay, los niños que consumen refresco, porque los niños no deberían de consumir refresco, Jorge. Exactamente. Traigo algunos datos por parte del Hospital Infantil de México, del Federico Gómez allá de México. Ellos mencionan que en varios estudios que han hecho, 80% de los niños de 6 meses a 4 años no comen carne. Y de estos la mitad solo consume vegetales. Entonces tenemos ahí un déficit importante. Pero en contraste, entre el 62 y el 90% sí tenemos el registro de que ingieren dulces y refrescos, principalmente este último. ¿De los 6 meses a los...? A los 4 años de edad. A los 4 años de edad ya están consumiendo refresco. Es una cosa muy triste, pero a veces uno lo ha visto. Hay niños con biberón que ya traen ahí su refresco de cola. Y a veces quizá la primera palabra antes de mamá o papá es el refresco. El refresco, sí. Y incluso lo señalan como algo que desean, aun cuando haya agua de alguna fruta o agua natural, no van a elegir eso. Pero a ver quién sería el responsable de esto. Al final de cuentas son los hábitos alimenticios que los papás heredan a los hijos. Ya sabemos que no hay ninguna universidad o escuela que nos enseñe a ser padres. Nosotros somos producto de lo que nuestros padres vieron en sus abuelos y lo que nosotros vimos dentro de ellos, y eso es lo que vamos a educar nosotros. Este contraste que tenemos en querer hacer una alimentación saludable, pero a la vez, bien dice el chiste, ¿no? Vamos y compramos tacos y en vez de tomar agua pedimos un refresco de dieta para poder consumirlo, aunque comamos poquito, ¿no? Esto sí es importante porque ya es una epidemia, prácticamente un problema de salud. 1/3 de todos los niños y adolescentes de nuestro país, 1/3, ya tienen problemas de sobrepeso y esos van a originar en obesidad. Y más o menos se menciona que tiene un riesgo 4 veces mayor un niño que tenga problemas de sobrepeso y obesidad para después tener enfermedades crónico-degenerativas en la edad adulta, principalmente diabetes y presión alta. Exactamente, como podría ser la diabetes, que ahorita también es como una pandemia. Ahorita mencionábamos la cuestión de la edad, ¿no? De los 6 meses a los 4 años de edad. Realmente se ha visto, últimamente se ha hecho mucho hincapié a nivel de los estudios tanto epidemiológicos como de endocrinología, que los primeros 2 años de vida de todos nosotros son los más importantes para lo que va a ser el resto de nuestra vida en relación a la cuestión alimenticia. Es como una inversión para tener una salud. Es una inversión a futuro. Mientras peores hábitos alimenticios tengamos en estos 2 primeros años, va a ser la consecuencia en la edad adulta, porque probablemente por decir, bueno, yo ya cuando me hago cargo con estos propósitos muy amables de año nuevo, bueno, a partir de este año sí voy a comer, voy a hacer ejercicio. Voy a dejar el refresco. Todo lo que hicimos previamente a eso es lo que nos va a afectar en un futuro, no tanto lo que hagamos de ahora en adelante, desafortunadamente. Y pues también desafortunadamente porque nosotros no tenemos esa injerencia en nuestros primeros 2 años de vida, porque eso es algo prácticamente que tenemos que ahora sí, aunque los psicólogos nos echen la mano, sí tenemos que echar la culpa a nuestros padres.
de los malos hábitos alimenticios que podamos nosotros obtener. Sí, claro, ¿quién más? A ver, entonces, un niño que consume refrescos en general, a partir de los 6 meses a los 2 años, ¿cuáles serían los efectos que podríamos tener a mediano o corto o largo plazo? Bueno, a mediano plazo tenemos que más o menos casi 40% de los niños ya están teniendo problemas de anemia por la cuestión de malos hábitos alimenticios en el momento de introducir los alimentos. Eso es a principio a mediano plazo, que tenemos muchísima, le llamamos anemia de lactante, porque no tenemos la suficiente capacidad de introducir alimentos ricos en hierro, que también la misma leche materna va disminuyendo su cantidad de hierro. Eso sería a un mediano plazo. Y en cuanto empezamos nosotros a utilizar bebidas azucaradas, tés, o en un momento dado, lo que mencionábamos al principio del programa, a veces tenemos nosotros alimentos que ya están adicionados con azúcar, y eso, aunque nosotros no lo veamos, lo estamos presentando. Y eso empieza con los problemas de sobrepeso, luego la obesidad. Y si a eso le agregamos que en nuestras ciudades cada día somos más sedentarios, por las situaciones muchas veces de inseguridad. En mis tiempos era lógico de que terminábamos de comer y a la calle. Y claro, ya cuando empezara a oscurecer, ya nomás la mamá gritaba, pásense todos, nos volvemos a meter a la casa. Actualmente ahora, pues, entre inseguridad, secuestros y toda esa cosa, pues las mamás ya son más preocupadas de tenerlos siempre en casa, de ponerle su tableta electrónica, ponerle la televisión todo el día y están encerrados. Eso va a generar también, si tenemos una mayor carga calórica de alimentación y no consumimos esas calorías de más que estamos nosotros obteniendo, va a derivar la obesidad y después el sobrepeso. Ya hay algunos casos de manera muy desafortunada de pacientes con infartos que están en primaria o en secundaria, que estamos hablando de niños con sobrepeso, obesidad, que no tienen ejercicio, van a hacer su educación física y es una sobrecarga al corazón muy importante. Ajá. Pues sí, vamos a tener que hacer una pausa comercial. Lo invitamos de todo corazón a que comparta los hábitos alimenticios ahí en casa, qué es lo que usted hace, para que el doctor Jorge nos diga qué tan correcto, qué tan conducente es. Lo invitamos a comunicarse a los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. También puede formular sus preguntas a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa y regresamos enseguida a su zona saludable. Ya estamos de regreso, estamos platicando aquí del antes y del después, y sí es verdad que la tecnología nos ayuda mucho, pero también nos ha hecho más sedentarios, Jorge. Sí, lo que estamos platicando ahorita en el corte, que desafortunadamente pues la vida moderna nos ha estado haciendo así. Ahí hay algunas películas futuristas en donde el futuro de la humanidad es ser obeso, prácticamente no masticar, todo comerlo en papilla y no hacer nada de ejercicio. Ya ve la tecnología, ahora ya podemos cambiarle los canales a la televisión simplemente con voz. Y bueno, a veces anteriormente pues, los papás, bueno, al menos párate y ve y cámbiale al programa, y ya al menos caminaba unos 2-3 pasos. Así es. Y bueno, en relación a esta película es la de Wall-E, ¿no? La de Wall-E. La de Wall-E, que es una película muy recomendable, en donde pues es futurista, pero hoy vemos cuántos niños tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Antes a lo mejor veíamos en cada grupo un niño que tenía problemas de obesidad, y hoy vemos cuántos. ¿50% de los niños tendrían sobrepeso hoy en día? Al menos es una tercera parte de todos los niños tienen sobrepeso y obesidad. Una tercera parte, que es muy grande. Que es mucho, a final de cuentas. Claro. A ver, ¿cuál sería la alimentación adecuada para un lactante que tiene vamos a poner este ejemplo que tú pusiste, de los 6 meses a los 6 años? ¿Qué necesita realmente en cuanto a líquidos? Bueno, en cuanto a líquido, estamos hablando de una media al menos en los lactantes de 1 litro de agua al día, más o menos. Es lo que tratamos, tanto de agua sola como también el agua añadida a los alimentos. Que no se necesita adicionar nada, miel, nada. No. En algunas ocasiones para los niños más pequeños que no les gusta el sabor del agua, sí les puede llegar a poner un chorrito de miel de maíz, pero realmente pues, volvemos a lo mismo, el exceso es malo. A veces lo podemos hacer nomás para disfrazar de que no sabe a nada el agua, pero lo ideal sí sería que como tal que el agua fuera sin ningún añadido. Y debemos nosotros siempre tener en cuenta 4 grupos de alimentos, o sea, frutas, verduras, carnes y el otro que se me olvidó. Bueno, en realidad dulces no necesita nada. Dulces como tal no necesitamos.
Es cereales, carne, verduras y frutas, a final de cuentas. Muchas de las ocasiones lo que empezamos con la cuestión de la lactación, después de 6 meses de lactancia exclusiva, es importante iniciar principalmente con verduras y cereales. También esto para mejorar un poco la aceptación de los alimentos. Nosotros tenemos una situación ya quizá de grupo, de género como humanidad, de que preferimos siempre las cuestiones más dulces que una cuestión que es más salada o ácida en un momento dado. Entonces siempre se recomienda iniciar con este tipo de alimentos. Y por lo mismo que mencionamos hace rato de la presencia de la anemia, también empezar de manera temprana ya con las carnes. Al final de cuentas es una manera de tratar de evitar un poco la cuestión de la anemia. ¿Qué tan temprano se puede Y por último, las iniciar frutas. la carne y qué tipo de carne sería la más adecuada? Normalmente hablamos a partir del 7º mes de vida, 7º, 8º mes, porque le digo, es importante que en el momento que vaya disminuyendo el hierro en los alimentos, nosotros lo podamos suplementar. Las carnes que más se deben de utilizar son carnes magras, principalmente pollo, res, y pues a final de cuentas es lo que más nos puede ayudar. Toda la cuestión de pescado y esas cosas sería después del año. Bien. La idea de este es que sea carne magra para que pueda hacerse en papillas y pueda poderse comer más fácilmente por el niño. Y bueno, en relación a estos productos ya procesados, que bueno, todos conocemos la marca, ¿qué tan recomendable es que tú le des a lo mejor la carne por medio de esta papilla que ya está? Bueno, esto es más que nada la situación de la facilidad de hacerlo, porque pues, es difícil ir a la carnicería, pedir la carne de diferentes características, luego irla a molerla y luego presentársela al paciente. A final de cuentas, si alguien ha hecho alguna vez papilla de carne, no nos dejará mentir que no tiene un olor muy agradable y a final de cuentas también puede ser un poco complicado para los niños. Mencionamos alguna vez en algún programa que habíamos venido de que hay algunas técnicas nuevas para introducción de alimentos donde utilizábamos el alimento en pequeños trocitos o en trozos más o menos grandes para que la consistencia no sea tan complicada, porque también tenemos muchos niños que acostumbrados a las papillas de carnes, llega el momento en que cuando ya tenemos la carne como tal, la consistencia no es la más agradable para ellos y hay niños que pues no les gusta, a final de cuentas, comer carne por esta misma situación. Bien, y en relación entonces al azúcar es adictiva. El azúcar es adictiva, al final de cuentas el azúcar refinada es un carbohidrato puro y pues alguna vez leí que la adicción a las galletas estas de chocolate con el centro de vainilla podía ser un poco más fuerte que la misma adicción a la cocaína en relación a la cantidad de azúcar, porque realmente es como dicen mis alumnos de la facultad, es un shot de azúcar para mantenerse despiertos. Tan este tipo de galletas, o también unos que hasta la Procuraduría del Consumidor quitó las etiquetas de monitos y de dibujitos en unas pequeñas leches que ya habrán visto en algunos de ustedes, en unas leches cuadraditas de chocolate, por la enorme cantidad de azúcar que tenía. Y al final de cuentas son bebidas que debe de consumir la gente ya mayor, o en un momento dado adultos, porque la cantidad de azúcar en relación al peso de la persona siempre va a ser lo más importante. No es lo mismo que, estamos hablando hace rato del refresco de cola, no es lo mismo que le llenemos a un niño todo un biberón con un refresco de cola a que un adulto tome la misma cantidad. Realmente en la distribución del azúcar en el cuerpo va a ser muy diferente, por eso los niños van a estar mucho más despiertos con esto que con algún otro tipo de alimento. Y a ver, refresco de cola contra un refresco que no sea de cola en los niños. Ya dijimos que definitivamente no es recomendable darle a un lactante por ninguna circunstancia un refresco, pero bueno, de uno a otro, ¿cuál sería más nocivo para el niño? Bueno, es como... Los dos son nocivos. Es como balazo en el pie, balazo en la cabeza, pero al final de cuentas es ¿Tal cual? Es tal cual. Creo que la misma adicción de azúcar en la cuestión de los alimentos procesados es lo que nos va a conllevar el riesgo futuro. Como tal debería ser prohibido con cualquier tipo de bebida azucarada o carbonatada para los niños, pero pues ya también queda a criterio de los papás. Mencionábamos también hace un momento en su casa que mencionaba que a veces llegaba a haber consumo de refrescos cuando había visitas. Si nosotros tomamos un refresco de manera muy ocasional o en alguna reunión o algo, pues realmente no nos va a pasar nada, porque esa cantidad calórica que estamos bebiendo de más, pues lo vamos a poder consumir, que también es importante una vida activa para poder hacer este tipo de situaciones. Pero si mi vida es prácticamente sedentaria, sin ninguna actividad física, pues todas las calorías que consuma de más, el cuerpo tiene que hacer algo con ellas, y normalmente lo que se hace es hacerlas grasa.
que durante muchísimos años pues hemos vivido la mentira que las grasas son las malas. El azúcar es la mala a final de cuentas, es la mala de la película, pero estaba ella oculta en las sombras. Es como el enemigo a vencer, porque también hablando de la comida sana, si tú le preguntas a un padre de familia, a una madre de familia, oye, ¿qué le das a tus hijos? Yo pura cosa sana. Y entre esa cosa sana probablemente haya muchos jugos. Y yogur. Yogur también, que tiene mucho azúcar, y que también, como tú decías, a lo mejor papas y adicionada con esta salsa roja, entonces que tiene también una gran cantidad de azúcar. Y si le vas sumando, pues es importante toda la cantidad de carbohidratos que están tomando los niños. En relación a la esfera psicológica también, cuando los niños toman mucho azúcar, ¿se alteran realmente? ¿Se vuelven hiperkinéticos o es una falacia? Se ha hecho muchos estudios al respecto. Realmente todavía la gente no se pone muy de acuerdo, porque si le damos, se han hecho estudios donde se ponen a dos grupos de niños, a unos no los dejan hacer nada y a otros los dejan que jueguen, brinquen, salten, les da la misma cantidad de azúcar, y normalmente los niños que están sentados pues no tienen tanta hiperactividad como el que lo dejan jugar, porque a él lo dejan jugar. Entonces el niño, por principio de cuentas, está hecho para jugar. Entonces, en esta situación, el que a él lo dejen jugar, pues lo detona a hacer muchas cosas. Entonces, tanto es cuestión psicológica como también una cuestión de tipo fisiológico, como tal, de que el niño puede utilizar esas calorías extras para hacer más cosas, pero si no las utilizan, pues bueno, realmente puede estar ahí tranquilo el niño sin hacer ninguna otra cosa, siempre y cuando lo pongan a hacer algo que le llame la atención. En este caso les ponían juegos con tabletas o videojuegos, y en este caso pues, se mantenían entretenidos. Claro. Pero a final de cuentas es parte también mucho de la percepción que los papás tienen al darle un alimento azucarado a los niños. O sea, porque hay unos que juran y perjuran que si yo le doy refresco, yo le doy una situación de un dulce, no duerme o hace, y a final de cuentas pues tenemos que ver cuál es el ritmo de vida de ese niño. Si ese niño siempre está acostumbrado a dormirse tarde, independientemente que yo le dé azúcar o no, pues de todos modos él ya está acostumbrado a ese tipo de actividad. Bien, bueno, tenemos algunos comentarios, lo invitamos a que se comunique a través del 3122-4200 y 3122-4266, cualquier pregunta que le quiera hacer a nuestro especialista de esta mañana, el doctor Jorge Hernández, que es pediatra, y bueno, es alergólogo también. Sí, también. De hecho, es alergólogo también, y por eso tampoco se recomienda algunos alimentos para precisamente no producir alergia. También esto ha cambiado mucho, pero bueno, vamos a irnos a una pausa comercial para retomar este tema tan importante. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Jorge, pediatra, acerca de los efectos nocivos en la salud de los pequeños, del azúcar, de los refrescos, de los jugos. Los padres de familia, sí es cierto, bien intencionados, le mandan dentro del lunch a los pequeños un juguito, y tiene muchísimo azúcar. O una leche azucarada, que también sale todavía peor todavía. Exactamente. De la adición del azúcar. Así es. Entonces, bueno, estabas hablando también fuera del aire, esto se pone muy bueno, acerca de un estudio comparativo que comían. Sí, ahorita con los, bueno, ya no es ahorita, ¿verdad? Porque fue en el 2010, cuando fue todo esto del Bicentenario. Hacían relación de la dieta de un mexicano de 1810 comparándolo con la de un mexicano del 2010. Y de una manera muy curiosa se daban cuenta que a veces era como el triple de cuestión calórica del mexicano del 1810, con la salvedad que el mexicano de 1810 se levantaba al alba, hacía labores del campo y trabajaba durante todo el día. Entonces todas las calorías que él consumía prácticamente se consumían, sí. Todo lo que ingería se consumía. Y el problema con el mexicano del 2010 es que la mayor cantidad de calorías que consume se quedan ahí, y realmente el cuerpo pues tiene que hacer algo con ellas, y normalmente lo que se hace pues hacer grasa. Si no tenemos actividad física, si no caminamos, si estamos dependientes del automóvil, de la escalera eléctrica, a final de cuentas eso va a conllevarnos en un momento dado el problema, porque es lo que se ingresa y lo que se egresa, y si no hay un equilibrio, un balance entre lo que entra y lo que sale, pues a final de cuentas tenemos
un aumento en nuestro peso y nuestra obesidad, que también es algo que los niños también deberían de tener. O sea, y hablábamos también en el corte la importancia que tienen para los niños, independientemente de la cantidad de calorías o de azúcar añadida que consuman en su dieta, la cuestión del descanso. Los últimos estudios que se han hecho sobre obesidad también ponen el dedo en la llaga en relación al descanso que pudieran tener las personas para tener una adecuada distribución de la grasa y también de la producción de hormonas, leptina, hormonas de la saciedad, porque mientras más estemos desvelados o cansados, pues tenemos una mayor tendencia a hacer sobrepeso y obesidad. Y es importante que también los niños tengan su horario para dormir y descansar. Claro, tiene una función específica y sobre todo alejar todas las tablets, todo esto que de pronto la mamá no se da cuenta, pero el niño sigue con esta luz encima de su cara. Sí, los estudios que se han hecho en relación a la mecánica del sueño nos recomiendan que al menos 2 horas antes de que nosotros nos vayamos a dormir, no tengamos contacto con una pantalla retroiluminada, como puede ser la de los teléfonos inteligentes o las tabletas, 2 horas antes, y realmente la mayor parte de nosotros antes de dormir es lo último que vemos. Lo último que vemos definitivamente, y sí tiene que ver con la melatonina, con muchas cosas que se producen en nuestro organismo, porque se dice que es una luz como la luz del día, entonces tu cerebro dice, bueno, pues es que todavía no es hora de dormir, y sí están aumentando muchísimo los problemas de insomnio. Antes, cuando veías un problema de insomnio en niños, no había, pero bueno, ahora como no hay un límite, también se dan. Aquí tengo un comentario interesante, dice, buenos días, mi esposa le da jugos de una marca que no voy a decir, y similares a mi bebé de 1 año, 4 meses de edad. Acostumbra darle hasta 2 al día. ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan malo pudiera llegar a ser? Bueno, tenemos actualmente la posibilidad de verlos empaquetados de los productos y ahí tenemos la cantidad de azúcar que tienen. Nomás hagamos una pequeña conversión de los gramos de azúcar en relación a las cucharadas para que uno se dé una idea de qué tanta azúcar estamos consumiendo. Una cucharada podemos mencionar que son 5 gramos. Hay algunas bebidas que, sobre todo algunos jugos que pues van a andar entre los 15, 20 gramos de azúcar. Y en el final de cuentas pues hagamos el experimento. En vez de que sea un jugo, usted agarre un pequeño cuenco y ponga la misma cantidad de azúcar y ofrézcasela al niño a ver si se la puede tomar. No se la va a tomar completamente. Entonces, todo ese azúcar es a final de cuentas una carga calórica importante para el paciente y que en un momento dado, mencionamos hace rato, vamos a introducir, tenemos que sacar esa también. Entonces esa energía que estamos teniendo de más, tenemos que aprovecharla para hacer esas cosas. Sí, definitivamente. Y bueno, hay otras opciones. Simplemente el agua natural, le puedes poner un poco de frutas, incluso sin azúcar, y al niño, si tú lo acostumbras, claro que le vas a ver bien. El problema es que lo acostumbres al azúcar, porque te va a pedir cada vez más demandas de azúcar. Y bueno, a mí me gustaría también hacer hincapié un poco acerca de lo que tú hablaste de la anemia. La anemia no se nota. Exacto. A final de cuentas esto, ya cuando se llega a ver que el paciente está pálido o deja de hacer actividad física, esas cosas, pues ya es que ya tenemos una anemia muy... O se agita cuando... O cuando se agita, que a final de cuentas es también importante, y la primer anemia que podemos tener en el paciente, que es la anemia del lactante, principalmente es nutricional, porque no tenemos una adecuada ingesta de hierro en la dieta, y eso es lo que nos va a provocar el problema, porque... Pues desafortunadamente muchos de los alimentos que tienen hierro no son los que más consumen los familiares. Mencionábamos al inicio del programa, prácticamente 80% de las personas no comen verduras y no estamos acostumbrados porque pues los papás tampoco lo hacen, y si no lo hacen los papás pues los niños no lo van a hacer. Estamos hablando de que un niño, cuando lo detectamos con anemia, tenemos que incrementar el consumo de hojas verdes, espinacas, verdolagas, todo lo que sea verde, algunos caldos de frijoles que a veces ya ni siquiera se acostumbran en esos tiempos. En cuestión de la carne roja, aunque pues muchos vegetarianos no les agrade mucho la situación, la cuestión del hierro que podemos obtener por estas vías es bastante adecuado y muy utilizable. Entonces, en las carnes rojas también podemos llegar a utilizar. Igualmente, no llegar a los excesos. Exactamente. Si bueno, no solamente come carne, pues... Claro, en relación a las personas que son vegetarianas, ¿cuántas veces también tienen anemia? Porque no estamos en contra del vegetarianismo. Yo soy vegetariana, pero muchas veces no ingerimos las cantidades de hierro que necesitamos, o de proteínas, o de aminoácidos, que bueno, son las cadenas que forman las proteínas. Entonces, hay que ver cómo comemos realmente y qué les estamos dando a nuestros niños. Hoy en día, la
la obesidad y el sobrepeso pues son un problema de salud pública en los niños. ¿Qué repercusiones tienen ya a largo plazo? Pues a largo plazo tenemos la explosión tan importante de enfermedades crónico-degenerativas a la fecha. Tenemos una gran cantidad de diabéticos e hipertensos y cada vez es más frecuente esto. Antes uno sabía de alguien que se infartaba a los 70, 80 años y ahorita prácticamente estamos hablando de gente joven, 35, 40 años, que ya empezamos a tener problemas de infartos de una manera muy interesante por esta situación, sobre todo la alimentación y la falta de actividad física es lo que estamos haciendo en esto. Creo que ahora en enero es muy importante esto de los buenos propósitos y empezar a hacer una activación física importante. Pero también lo que podemos hacer es para las nuevas generaciones, porque si hacemos generaciones que no tengan buenos hábitos alimenticios, los vamos a condenar en unos 50 años a que estos pacientes que no los enseñamos adecuadamente a comer, vamos a tener la mayor parte de la población obesa, hipertensa y con problemas de renales, de hígado. Claro. Y que es importante, es toda una cascada de este síndrome metabólico que estamos viendo actualmente de una manera muy, muy exponencial. Sí, y bueno, lo que se dice por ahí que a mí se me hace terrible es que hoy, en unos años más, los papás van a enterrar a sus hijos porque tienen todos estos problemas hepáticos, problemas en el riñón, todo lo que conlleva tener diabetes, todo lo que conlleva tener hipertensión. Y bueno, otra de las cosas que yo veo es que los niños, si de por sí no se mueven, los niños con sobrepeso o con obesidad tienen como más dificultades para caminar, más dificultades para moverse. Es correcto. Y al final de cuentas esto, bueno, le dice, bueno, haga ejercicio su hijo y al final de cuentas pues el niño está tan obeso que no puede hacerlo, entonces pues cómo lo va a hacer para bajar de peso. Entonces, toda la cuestión de los hábitos es importante y sobre todo la constancia. Mencionamos hace un momento la cuestión psicológica. Muchas personas adquieren cierta satisfacción al comer. Y es una situación aprendida porque, bueno, hacemos una fiesta, una reunión, boda, casamiento, primera comunión, 15 años, y ¿qué hay de ver? De ver comida. Entonces, sí. Nosotros tenemos de una manera mal entendida a veces que la cuestión del ser feliz es estar comiendo. Y bueno, lo acabamos de ver ahora con las fiestas decembrinas, ¿no? Más importante que otra cosa de la reunión y ver a la familia es qué vamos a comer. Sí, qué vamos a comer y qué vamos a beber. Fíjate que tenemos otra pregunta de nuestro radio escucha, el que preguntaba acerca de los jugos, y que me da muchísimo gusto cómo los hombres están involucrados también en la alimentación y en la educación de sus hijos. Pregunta lo siguiente, ¿qué tan buena es la leche materna y hasta qué edad es saludable y se le puede dar al bebé? Se le debe dar al bebé. Se le debe. Hablábamos hace rato de situaciones de epigenética y de programación nutricional, que es lo que se está actualmente estudiando muchísimo. La cuestión de la leche humana es de una manera capital para el futuro de un individuo. Mencionamos hace rato la programación que podemos tener en la alimentación de un paciente para su futuro en cuestión de enfermedades. Ya se ha visto que pacientes que tienen el consumo adecuado de leche humana durante el periodo correcto van a tener una menor posibilidad de ser diabéticos e hipertensos en el futuro. ¿Cuánto es lo mínimo que debemos de dar? Es 6 meses, eso es lo mínimo. La Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los 2 años si es que no tenemos alguna otra fuente nutricional importante. Esto es importante porque no solamente es cuestión nutricional, sino también a nivel inmunológico. Estamos hablando de que es un tejido vivo, la leche humana, y va a pasarle al niño defensas, células de la defensa, inmunoglobulinas. Y al final de cuentas eso nos puede ayudar mucho para, a veces hasta la misma presentación de enfermedades en el niño. Entonces, a final de cuentas la leche humana es el alimento perfecto por excelencia y nos va a ayudar para que este paciente se programe a lo largo de toda su vida y tenga una disminución importante de todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Es importante reconocer también que México es de los países que menos lactancia humana da en todo el continente. Estamos hablando de un 14.4% de todas las mamás alcanzan estos 6 meses mínimos que estamos mencionando. Eso ya tendríamos que meternos a otro tipo de situaciones. Trabajos o lo que cuestiones sea, laboral, la posibilidad de que las mamás amamanten, la disposición de que todas las empresas deben tener un lactario, situaciones en las que le hagan más fácil a la mamá con más días de incapacidad, al papá para que ayude también en esta cuestión de la lactancia, y no lo tenemos actualmente. Entonces, mientras más complicado sea para la mamá, porque la mamá tiene que salir a trabajar, tiene que llevar dinero a la casa, y eso también disminuye de manera paulatina la
posibilidad de que tengamos una lactancia humana bien establecida durante el tiempo prudente. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial y bueno, faltó también mencionar el aspecto emocional en donde el niño se siente más seguro, son niños que van a crecer con más seguridad en sí mismos, son niños que se sienten protegidos, que se sienten queridos, que es importante en esta etapa del desarrollo del niño. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos con más preguntas de nuestro auditorio, teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Saludo con muchísimo gusto a quien hace posible esta emisión, todo un equipo de trabajo. Omar Machán ahí en los controles, Pepe Aldape como asistente de producción, a mi productora Laura Mora y a ustedes, por supuesto, que lo hacen posible, que nos escuchan día con día. Estamos hablando de los efectos nocivos del azúcar en los niños con el doctor Jorge Hernández, médico pediatra y alergólogo. El número de tu consultorio, por favor, Jorge. El número del consultorio es 3647-9201. 3647-9201. Mira, me lo aprendí rápidamente. Y bueno, tenemos algunos comentarios de algunos radioescuchas. Aquí dice Claudia, buen día, ¿cuál sería una buena bebida para mi hijo? Tiene 13 años, entiendo que practica karate. Y buena alimentación, gracias. ¿Qué le sugieres? Bueno, en este caso la mejor bebida para este tipo de actividades deportivas es el agua. Aunque nos han bombardeado mercadotécnicamente con bebidas hidratantes, con electrolitos y situaciones así, no vamos a poder evitar la adicción de azúcar añadida, que a final de cuentas es lo que nos va a dar problema. En este caso no ocupamos, a menos que el niño tenga algún problema de diarrea, vómitos o deshidratación, una bebida con electrolitos. Realmente la utilización del agua purificada como tal sería suficiente para esta situación, sobre todo para la actividad deportiva. Porque sí, también mucha gente se llega a frustrar porque siempre toma su bebida hidratante y al rato está más obesa de lo que empezó porque la misma bebida hidratante tiene azúcar añadida. Claro. Y en ese caso, pues una alimentación balanceada. Siempre hablamos de los grupos de alimentos, que es importante que haya una cantidad adecuada de proteína, que haya grasas y sobre todo los carbohidratos, también tratar de disminuirlos en lo posible. Como tal, mucha gente le tiene miedo a la grasa, pero realmente la grasa como tal no es el problema, porque el mismo organismo puede hacer un metabolismo más eficaz de la grasa que de los carbohidratos, y sobre todo los carbohidratos refinados que utilizamos actualmente, como el azúcar refinada, que es un carbohidrato puro, y realmente el cuerpo no sabe qué hacer con él. Entonces lo único que hace pues es hacer grasa y luego averiguamos. En cambio la grasa es muy importante por su situación calórica. Es importante el consumo también de grasa, porque eso nos ayuda también para nuestros mismos procedimientos que nosotros tenemos metabólicos dentro del organismo. No es una cuestión de no utilizarlo para nada. Debemos tener un equilibrio en las cosas. Así es, la justa medida de cada cosa. Otra pregunta de un radioescucha de Gerardo dice, ¿miel o stevia para endulzar? Bueno, ahorita lo que se está utilizando mucho es este tipo del derivado de la hoja de la stevia, que a final de cuentas tiene un poder endulzante muy importante, sin las calorías que podemos nosotros tener. En cuestión de la miel, sí estamos hablando de un carbohidrato un poco más refinado, porque pues estamos hablando de un producto casi de la interacción entre los insectos y los pólenes de las plantas y de las flores y toda esta situación. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener miel, también es una situación que nos puede ayudar mucho. En cuestión de es un alimento muy completo. Igual, como todo en la vida, los excesos son malos. Igual con los mismos productos de la stevia. Durante muchísimos años se utilizó para endulzar, en vez del azúcar, algunos aminoácidos modificados que nos dieran el sabor del azúcar, y pues aunque los han tachado de cancerígenos, pues realmente no ha habido todavía algo contundente al respecto. Un estudio que lo diga. Otro comentario que dice lo siguiente: ¿a partir de qué edad se le puede dar papilla a un bebé y con cuáles papillas puede empezar si tiene 6 meses? La edad ideal normalmente estamos hablando de 4 o 6 meses, que es lo que dicen los libros. Estamos ahorita actualmente con la tendencia es a partir de los 6 meses o los que ya el niño tenga 6 kilos y que tenga la posibilidad de sostener su cabecita sin que se le vaya de lado, y que
ya no tenga una situación que se llama reflejo de extrusión, que todos lo hemos visto, le ponemos algo al niño en la boca y lo escupe con la lengua. En este caso ya el niño ya puede estar preparado para la ingestión de alimentos, y en este caso las papillas con las que debemos de empezar son con verduras y con cereales, para posteriormente introducir carnes y por último frutas. Bien, hasta el último. Hasta el último deben ser las frutas. ¿Cuáles frutas serían las que van como al final? Sobre todo son frutas que se puedan desbaratar de manera fácil. Como el plátano. Plátano, manzana, pudiera ser chabacano, durazno. Pero todas van, todas van al final. Todas Hay van que al iniciar final. entonces con las verduras. Uh-huh. Y tiene un sentido porque el niño después se va a acostumbrar a lo dulce, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Por eso las frutas se recomiendan hasta el final, ya cuando el niño ya probó una gran variedad de verduras, Uh-huh. ya sabe la mamá qué verduras le van a gustar y qué no le van a gustar, y es una forma de introducir nuevos alimentos. Al menos sí nos ha dado buen resultado empezar nosotros con verduras y cereales y posteriormente la carne y al final la fruta, y sí son niños que tienen una mayor tolerancia para todos los alimentos. Si nosotros introducimos de manera inicial esto, también eso es lo que nos va a complicar posteriormente otro tipo de consistencias y sabores, porque no es lo mismo el dulce a, no sé, la verdura como tal, y pues a muchos de nosotros se nos hacen muy emocionantes las verduras porque pues parece que no estamos comiendo nada, ¿verdad? Claro, y bueno, esa creencia de las mamás de hace muchos años en donde se decía que un niño gordito era un niño sano, ¿prevalece hoy en día todavía? Todavía tenemos esa idea del niño gordito, pero pues también los excesos son malos, ¿no? Ya si vemos un niño francamente obeso, pues es importante. Mencionaba usted hace un rato en el corte que a veces los papás también tienen problemas de sobrepeso y obesidad, y eso impide que también ellos vean de una manera adecuada que el niño también tiene un problema de obesidad, porque si yo lo tengo y mi hijo lo tiene, pues es normal. Claro, y además si yo tengo una obesidad importante y veo a mi hijo, entonces digo, pues sí está llenito, o sea, yo lo veo como llenito. ¿Cuáles son las dietas, hablando ya de las dietas de los niños, por parte de las mamás, de los errores más comunes que tienen las mamás al darles alimentos a sus hijos? Tú como pediatra, ¿qué es lo que ves? Bueno, uno de los principales problemas que a veces me encuentro es que las mamás no consideran el tamaño del niño para la cuestión de la cantidad de alimento que le ofrecen. Es muy común que el niño se le ofrezca el alimento, se sacie y dice, ya, no quiero comer. Y la mamá dice, no, todavía te falta que te termines el plato, y hasta que te termines el plato. Y van con el pediatra y dice, oiga, niño debe estar bajo de peso porque no se come todo lo que le doy. Hacemos la comparativa, pesamos, medimos, vemos las tablas de peso y de talla, y ¿qué encontramos? Que el niño tiene un peso y talla promedio. O sea, no tiene ni problemas de sobrepeso ni obesidad, ni tiene datos de desnutrición. ¿Qué es lo que pasa? Que este niño realmente lo único que tiene es que ya está saciado y ya no quiere comer. Y entonces la mamá insiste, hay peleas, hay regaños. Al niño se le hace una cuestión traumática la situación de ir a alimentarse porque pues dice, bueno, me están regañando, me están haciendo de que haga algo que yo no quiero. Yo también puede tener después, posteriormente, problemas alimenticios. Y no hemos hablado de una manera importante que ya tenemos, y es también necesario mencionar, antes se decía que nomás en las adolescentes, pero ahorita ya tenemos problemas con niñas en edad escolar que tienen problemas con la visualización de su cuerpo, derivado de revistas, televisión, cine, y desafortunadamente la misma opinión que tengan las madres al respecto de su propio cuerpo. Si una niña siempre ha escuchado que la mamá, estoy gorda, no hago ejercicio, como me veo, estoy fea, ¿qué es lo que le vamos a inculcar a esa niña? ¿Sí? Realmente va a empezar a tener problemas de alimentación muy importantes derivados a que la mamá le está mencionando que ella no se ve bien con su cuerpo o no se acepta su cuerpo. Y al final de cuentas es importante porque podemos tener una muy buena alimentación, pero eso puede llegar a terminarnos con todo lo que pudimos haber. Claro, y fíjate que lo que acabas de decir, bueno, es así como me dejó realmente impactada, porque muchas veces no nos damos cuenta de la trascendencia que pueda tener o del efecto que pueda tener en nuestros hijos, el hecho de que yo me esté quejando, el hecho de que me ve en el espejo todo el tiempo, ay no, es que ve nada más esta nariz, ay no, ve nada más, o sea, mi cuerpo. Esto es importantísimo también, es que tiene que ver con todo, y bueno, tampoco hablamos mucho de las galletas que hoy en día pues están en forma accesible y que también son muchos carbohidratos y que contienen mucho azúcar. Estas tampoco se recomiendan para la dieta diaria. Como tal,
Los excesos son malos. Ocasionalmente podemos, porque también es muy triste que vemos actualmente a los niños, llevan su lunch de arándanos y de frutos secos. Los otros con unos lunches y los otros con sus tamarinos enchilados. Sí, entonces el niño está bueno. Claro, hay que tener un equilibrio. Yo creo que sería importante. Bueno, pues doctor Jorge Hernández, pediatra, alergólogo, muchísimas gracias por esta charla y muchísimas gracias a todos ustedes. Los voy a dejar con un proverbio ayurveda que dice lo siguiente: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria, sobre todo si va acompañada de ejercicio. Hay que ejercitarnos, hay que movernos, hay que volver a la antigua costumbre de llevar a nuestros niños a caminar, de llevar a nuestros niños al parque. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y como siempre, un placer estar con ustedes.